Hola, yo soy Lais, soy consultora de experiencia de usuario. Trabajo hace 8 años liderando equipos y diseñando productos para diferentes clientes y diferentes campos. Y estoy participando en Nuevas Orillas, ayudando en los proyectos a pensar un poco la experiencia de usuario desde su lugar. Fue un desafío y fue interesante pensar cómo la experiencia de usuario podía llegar a ayudar a los proyectos artísticos que son, en este caso, muy variados, desde instalaciones a obras de teatro a animación, incluso videojuegos. Creo que después de haber podido charlar con la mayoría de las personas y de haber podido dar las charlas, lo más importante es el prisma desde el que los diseñadores de experiencia de usuario miramos lo que diseñamos y cómo esas preguntas y esas herramientas pueden ser buenos disparadores para repensar la forma en la que están construyendo sus proyectos, tanto como interfaces, como espacios en los que una persona interactúa con algo, como proyectos de gestión, cómo organizarse, cómo tener mejores prioridades, cómo decidir entre una técnica u otra, y también cómo ampliar el pensamiento sobre el público que se acerca a verles desde una forma no excluyente. En vez de pensar en la inclusión, pensar en no excluir. Se habló mucho de accesibilidad y de inclusión en los proyectos y de cómo a veces también tener el punto de vista de quiénes pueden ser las personas que están del otro lado generan ideas creativas nuevas e incluso preguntas para responder durante los procesos. Pensar la experiencia de usuario, en sí mismo diseñar es un proceso iterativo. Entonces, enfrentarse a preguntas sobre nuestros proyectos y nuestros procesos y tener la apertura para poder ir hacia atrás y retomar cosas que antes habíamos pensado que pensamos que no funcionarían, o incluso tener ideas nuevas, interrumpir un poco ese camino tal vez más lineal de tengo una idea, la construyo y la lanzo al mundo, independientemente de la forma que eso tome. Está bueno pensar la experiencia de usuario como una herramienta para hacerse preguntas y para retomar mis propios pensamientos y mis propias ideas y darles una vuelta. O incluso tal vez traer cosas de otros lados que de golpe están influenciándome a mí como artista, que antes no había tenido en cuenta, pero que estas preguntas y esta visión de la experiencia de usuario de quién está del otro lado me están devolviendo. De cierta manera, tomar a nuestros espectadores y a nuestros usuarios como fuente de creación. Algunas de estas preguntas pueden ser, por ejemplo, en espectáculos performáticos que tal vez tengan interacción con las personas, preguntarse si las personas tienen ganas de ser miradas a los ojos. Esta es una pregunta que apareció en algunos de los proyectos. Si se sentirían incómodas si están paradas o sentadas, si preferirían poder tener visión total o parcial, qué pasaría si viene alguien que no puede estar sentado, no puede estar parado, qué pasaría si una persona que se vincula con mi instalación interactiva no termina de entender cómo accionar y cómo disparar el resultado que quiero mostrarle, o incluso la experiencia en sí. Pensar en tal vez mi público no cautivo. ¿Quiénes son las personas que se acercan que no hubiera esperado que se acerquen? ¿Qué esperarían? ¿O qué buscarían? ¿Hay un punto de contacto entre el público que yo estoy esperando que venga y el público que puede llegar a venir, en el que no tengo ningún control? O incluso, si quisiera que esto funcionara para otras personas, ¿de qué manera tendría que ser? Si nos ponemos a pensar un poco más en las plataformas digitales, la experiencia de usuario es donde más incidencia tiene ahí. El link es directo. Yo trabajo con productos digitales y muchas de las metodologías y prácticas están pensadas para estos soportes. Las cosas más importantes, hay un montón, ¿no? Pero especialmente cuando se trabaja con archivo o con muchas cantidades de información, incluso con interactividad, hay que pensar primero que por más que uno crea que el mundo es tecnológico y linealmente piensa que las personas entienden la tecnología, por eso lo más sorprendente es que en general no. El conocimiento tecnológico
no es tan accesible, de cierta manera, aunque todos usemos dispositivos. Entonces, es importante que las cosas sean muy obvias y no trabajar con supuestos. Es importante preguntarle a las personas qué es lo que van a buscar y de qué manera nombran lo que van a buscar. Hay algo en la experiencia de usuario que se llama arquitectura de la información, que cualquier bibliotecólogo podría hablar de esto horas, que es básicamente cómo categorizar y nombrar, cómo organizar la información internamente. Y esto es lo que facilita el acceso, lo que facilita que sea, lo que permite que algo sea fácil de entender. E incluso en términos de accesibilidad, como se piensa desde la tecnología, que en este sentido estamos hablando de inclusión, tener en consideración si los contrastes de color, los tamaños tipográficos son legibles para ciertas personas. Por más que a veces queramos ser súper creativos e innovadores, a veces la creación y la innovación pueden estar en la idea y no necesariamente en algunas de las ejecuciones si queremos incluir un poco más. Creo que hay muchas herramientas que vienen de la experiencia de usuario y del mundo corporativo que son muy de gestión y de llevar adelante un proceso organizado. Pues en la vida real no es tan así. En la teoría todo funciona. Que pueden servir para momentos de bloqueo. Y no me refiero solo a la experiencia de usuario, sino también a otros campos. Hay herramientas y formas de pensar las cosas de otros campos que pueden servir en momentos de bloqueo. Y me parece que de eso también es importante que los proyectos creativos se alimenten, que puedan salir de sus propios recursos y encontrar otros. No digo hacer experiencia de usuario con arte porque cada uno tiene objetivos diferentes y está bien que lo siga haciendo. Que siga siendo así. Pero creo que tal vez ponerse el prisma de la experiencia de usuario para mirar los proyectos puede dar nuevas ideas, nuevas herramientas. Es difícil dar consejo desde este lugar, que es tan procesual y organizado, tal vez. Creo que lo más importante es tomar la experiencia de usuario como un campo de acción por el que se pueden pasar los proyectos y de esa manera se pueden enriquecer para hacerlos más accesibles, para que más gente pueda disfrutarlos y para también, desde el lugar de creativos y de artistas y diseñadores, abrir abrir también hacia quién le hablamos.